Pero entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema es cómo vivir en comunidad en el proceso de rehabilitación. Entonces, nosotros hablamos de la importancia de seguir en comunidad, de que la comunidad no solamente sea algo que nosotros nos encontramos en la fundación, que no sea una comunidad impuesta, porque una comunidad afuera, pues para nosotros no era algo impuesto. Nosotros, digamos que nosotros siempre hemos estado inclinados a que nuestro círculo social o las personas que nosotros frecuentamos, pues sean personas que tienen algunas cosas en común con nosotros, que comparten características, comparten gustos, comparten actividades, comparten algunas formas de pensar y que en la fundación nos enseñan a nosotros un círculo social que de verdad nos conviene cuando estamos pensando en un cambio de vida y cuando el cambio de vida pues nos llega a nosotros, porque también el cambio de vida en algún momento nos llega a nosotros y nos llega de forma, digamos que nos llega de una forma repentina, mostrándonos a nosotros esa necesidad que tenemos de cambiar. Entonces, en ese cambio, ¿qué es lo que nos hacía a nosotros buscar de una comunidad antes? Nosotros nos conducíamos a una comunidad o a un estilo de círculo social cuando, cuando nos identificábamos con ciertas cosas. O sea que en el proceso nos están dando a nosotros una forma de nosotros identificarnos como personas, pero sanamente. Y al hacer que nosotros nos identifiquemos diferente, pues necesariamente nos están haciendo que nosotros miremos hacia otro espacio. O sea, que una persona que, digamos, le gusta cierto deporte, pues lo más probable es que si se va a ver un juego de deporte, que sea de deporte que le gusta. Una persona que le gusta el basquetbol, digamos, pues uno no la va a ver en un partido de fútbol, en un estadio, porque se identifica con algo que tiene ese deporte, se identifica con personas que se unen a ver ese deporte. Entonces, en el proceso a nosotros nos cambian muchas cosas, o nos muestran muchas cosas desde otro punto de vista, para nosotros seguir teniendo utilidad de esas cosas, para nosotros seguir teniendo áreas en nosotros, pero en la que se manejen las cosas diferentes, y eso automáticamente nos tiene que llevar a nosotros a cambiar de comunidad, porque nos están haciendo cambiar a nosotros de costumbres, de conversaciones, de intereses, de, de actividades, de dinámicas, y eso también nos hace que en nuestras vidas, digamos, que se empiecen a dar otro tipo de situaciones, otro tipo de realidades también, porque para nosotros a veces la realidad era que los ambientes en los que había alegría, esos ambientes eran los que estaban relacionados con la droga. Y a veces pensamos que donde hay droga, entonces había alegría, que donde había consumo, o sea, ahí era donde de verdad había eh,
esa forma de nosotros descargarnos de problemas o la forma en la que nosotros nos podíamos unir, digamos que nos podíamos unir en ideales a otras personas. A veces, a veces ese pensamiento nos llevaba a buscar de esa comunidad frecuentemente, pensando que ahí era donde nosotros encontrábamos un apoyo. Y ahora en una fundación, pues le dicen a uno que el grupo de apoyo debe ser diferente. Y digamos que esa idea no comparte cosas con la vida pasada, pero pues, está relacionada con una recuperación y con un estilo de vida que nos permite a nosotros aprovechar las cosas que tenemos. Porque a pesar de que pensábamos que estábamos en una comunidad por el hecho de consumir, por el hecho de compartir un estilo de vida dañino, pues pensábamos que con eso estábamos ganando algo. Y entonces pensábamos que solamente por tener un lugar en un círculo social y por tener una cotidianidad de consumo, y por tener una vida con hábitos adictivos, pues pensábamos que eso no afectaba a lo demás. Pero pues digamos que las personas que han llegado a cierto punto y a cierto estado de, de la degradación que le trae el consumo, pues saben que eso es un camino que va avanzando y que va siendo cada vez más dañino y que va acabando con otras áreas y que va perjudicando otras áreas. Y que a veces eso se ignora de parte de las personas que apenas están empezando en un consumo. Que de pronto a veces dicen, no, pues yo no estoy tan mal, o yo nunca voy a estar como ese que va allí, o a mí al otro sí le cogió la droga duro, pero a mí no me va a pasar eso, o el otro sí perdió su familia, pero yo soy un buen hijo. Entonces uno se hace ideas de que esa comunidad que está buscando de consumo, pues no va a ser progresiva. Como no la vemos progresiva, pues no la vemos como una enfermedad. Si nosotros vemos la drogadicción como algo que no, que no va a avanzar o que nosotros vamos a poder controlar, pues nosotros pensamos que no vamos a necesitar ayuda y que nos podemos automedicar y que nosotros tenemos muchas alternativas para contrarrestar esos daños. Y pues que para nosotros va a ser fácil, que a nosotros no nos va a hacer el mismo daño que le hizo al otro. Las personas, por lo menos uno ve que las personas a veces dicen, no, ese que vaya, a ese habitante de calle, pues él fue porque quiso ser así, pero entonces a mí no me va a hacer así la droga. Pero las personas que llegaron allá a ese punto, saben que en algún momento pensaron así también. Que eso no, eso a mí no me va a controlar mi tiempo. Eso yo lo controlo. Eso no me va, eso no me va a quitar mi familia, ni me va a quitar mi presentación personal, ni me va a quitar mis buenos hábitos, o que yo voy a ser una persona profesional y yo puedo consumir de tal forma
y así me voy a quedar. Y de pronto nos seguimos haciendo a la idea de eso porque hay personas que puedan que vivan así, pero también hay personas que, a pesar de decir que controlan eso, que en su comunidad de consumo no hay ningún problema, pues terminan aislados por la droga. Y nosotros a veces queremos llegar a la fundación y seguir aislados de la comunidad que nos está enseñando el estilo de vida. A veces podemos buscar, a veces queremos buscar en la misma fundación una, una comunidad más pequeña de los que no quieren, de los que no quieren proceso. Y la idea no es que estemos hablando de esa comunidad aquí en la escuela, sino buscar la comunidad en la fundación, pero la comunidad que quiere el cambio y la comunidad que está uniéndose en unos ideales para poder llegar a esa recuperación y para poder desbloquear esos pensamientos esos pensamientos como de que yo no pertenezco aquí, como de que esto le sirvió a ese líder, pero pues allá él, o eso le sirvió a él, pero es que él no sabe cómo era yo, o, o es sí, como pensar que yo no pertenezco, como pensar que la terapia es para el de al lado, pero para mí no. Entonces el vivir en comunidad no es solamente vivir en grupo, vivir en comunidad, vivir en comunidad es cuando entre todos queremos construir algo. Y en la fundación yo me tengo que unir, tengo que hacer unidad con los que quieren construir un proceso. Porque yo en la misma fundación yo puedo encontrar la persona que vive en grupo, pero que no vive en comunidad. Que vive ahí en la fundación, pero que no está hablando en el mismo lenguaje que habla la comunidad, digamos, que quiere avanzar. Entonces, el vivir en comunidad implica que no solamente nos identifique una camiseta o que nos identifique un lugar, sino que también nos identifique esas ganas de nosotros estar trabajando día a día, de estar afrontando las cosas que tenemos que hacer y que nosotros podamos, digamos que podamos unirnos hacia una visión. La persona cuando ya se siente parte de la comunidad es cuando ya empieza a querer ser más diligente, cuando ya sabe que esa comunidad lo está ayudando y que también puede ayudar. Pero cuando yo no me siento en comunidad, pues es porque a mí nadie me está ayudando ahí en ese lugar, porque pienso que en ese lugar solamente me tienen ahí es porque mi familia dijo, o solamente me tienen aquí para yo hacerle caso a otro, pero no empiezo a pensar que yo soy una persona que me están devolviendo a ser una persona funcional, útil, valiosa, importante, capacitada, y que eso yo lo empiezo a vivir también, digamos, eh, entregando, entregando de lo mío a esa casa que me incluyó
que me logró incluir en su comunidad, en esa comunidad donde me están llevando a mí a pensar diferente y donde me están llevando a creer en otras cosas y donde me están haciendo a mí conocer otro tipo de pensamiento. Entonces es importante reconocer esa comunidad como algo que me está beneficiando a mí y que cuando algo me beneficia a mí, yo le retribuyo a esa comunidad, porque nosotros éramos de los que retribuíamos solamente los favores, de los que funcionaban, pero cuando les hacían los favores, o los que tenían en cuenta, pero solo cuando se les tenía en cuenta también, de los que querían, pero cuando les convenía. Entonces, esa comunidad no es para nosotros desecharla, sino para nosotros recibir el mayor aprendizaje que nosotros podamos en ese tiempo que a veces se nos hace a nosotros largo de proceso, pero que en algún momento las personas siguen con la vida por fuera de la fundación y se tienen que preguntar si de verdad aprendieron algo y si de verdad nos aprovechó algo o simplemente fue dejar de consumir. Entonces, cuando se vive en comunidad, uno sale prácticamente, tiene que salir como si saliera con otra cédula de la fundación que dijera tal persona pertenece, digamos, ya no pertenece a Cali, ya no pertenece al Valle, sino que pertenece a una comunidad terapéutica, a una comunidad de recuperación y que se empiece a identificar con eso y que empiece prácticamente a practicar otro tipo de idioma, como si en la fundación le hubiera enseñado otro idioma, otras costumbres, otra forma de mirar las cosas, otra forma de afrontar los problemas, otra forma de recibir felicitaciones, otra forma de ser admirado por sus logros y que no le pase que cuando le dicen que está haciendo las cosas bien, entonces se relaje, cuando le digan que está haciendo las cosas mal, no se frustre, sino que pueda tener como una trascendencia a las distintas situaciones que le pueden presentar afuera, pero eso no lo logra conocer si no está dentro de la comunidad. No, no estar dentro de un grupo, sino una comunidad, o sea, que tengan cosas en común con unas personas buscando tener unidad, porque nosotros sabemos que llegamos a una fundación y decimos, no, pues aquí todas estas personas consumían, y a veces se piensa que eso es lo único que se tiene en común. No se piensa que la otra persona está luchando por recuperar su vida, por recuperar su familia, que también necesita que lo ayuden, que también esa casa lo está ayudando y que por la ayuda que recibe esa casa, pues debe entregar. También debe volverse una persona que sirva a los demás. Entonces, pues ahí ese es mi aporte. Veo conectado al apóstol Matías. Buenos días, apóstol.
Hola, ¿no se escucha? Ya, sí, señor. Ah, está aquí sin volumen. Bueno, un saludo muy especial, buenos días para todos ustedes. Gracias a todos los que participan de este espacio llamado la Escuela de Sabios. Y bueno, hemos venido tocando y nosotros dentro del aprendizaje, la psicoeducación, nosotros nos estamos educando para pensar mejor, para que nuestra mente, nuestras emociones funcionen mejor y podamos tener mejores conductas y comportamientos. En ese orden de ideas, pues está el tema en este espacio, ¿qué es la comunidad? No solamente comunidades, hay muchas. En especial lo que tiene que ver con los centros de rehabilitación, lo enmarcan más en las comunidades terapéuticas. Entonces, ese es el lugar que empezó a surgir por allá, decíamos, en el año 40, 50, los grupos de autoayuda, los grupos de apoyo, donde nosotros estamos teniendo en común varios conceptos, espacios libres de droga, donde vivimos juntos de manera organizada y de manera estructurada, intentando promover unos cambios en nuestra vida. Yo estos grupos, estas comunidades, las fundaciones, yo a veces elevo mi nivel de conciencia, elevo mi pensamiento, lo ilumino y para mí, lo aprendí de una persona en rehabilitación, son grupos sanadores. Así a muchos les cuesta entenderlo porque muchos se sienten en la cárcel, muchos se sienten en un encierro. Les cuesta dimensionar que esto es un grupo sanador. Llegar a vivir en comunidad, unidad, diga, comunidad. Yo le digo, yo hubiera querido cambiar solo, yo hubiera querido cambiar de manera independiente, yo hubiera querido no tener que ir y buscar la ayuda en la fundación, pero tuve que estrellarme, tuve que confrontarme y tuve que darme cuenta que necesitaba de la comunidad, que necesitaba del apoyo de otras personas y ojo, porque no podía solo. Además de necesitar del apoyo de otras personas que no eran como yo, que no tenían mi forma de ser, que no tenían mi personalidad, pero por eso le hablé de la palabra psicoeducación, educación para la mente, donde usted en esa educación, por eso también en las comunidades se habla de la palabra reeducación. Usted está siendo educado por segunda vez y no porque no se lo hayan enseñado, no porque no se lo hayan hablado, usted está aprendiendo. Una educación, unos principios, ojo, que no los está recibiendo solo. En estos procesos de cambio del comportamiento no son válidos los autodidactas. O sea, hay personas que dicen yo lo pude hacer solo, con YouTube, con Google, yo pude avanzar y yo pude afianzarme. En el caso de nosotros necesitábamos la comunidad. Entonces necesitábamos tener en común muchos conceptos de la recuperación, muchos conceptos de un tratamiento, muchos conceptos que nos van a ayudar a nosotros a mejorar y a crecer como personas. Pero yo le voy a decir, si hablamos de comunidad, ya les mencioné, sino que no les voy a alargar, hay muchos tipos de comunidad, pero en este caso a nosotros nos enmarca un poco más y hacemos más referencia a la comunidad terapéutica. ¿Ya? Los grupos de autoayuda, los grupos de apoyo, los grupos que ayudan no solamente en nuestro proceso de recuperación, sino que nos ayudan a mantenernos. Mire, usted tiene un carro y puede ser el último modelo, puede ser el mejor Ferrari. Supongamos, usted ya está gordito, usted ya está bonito, usted ya se ve más cachetón, usted ya dice acepto, usted ya dice, digamos, como me digan, usted ya entendió algo de la dinámica de la comunidad. Pero además de eso, además de entender la dinámica de la comunidad, vamos un poquito más allá. Vamos
a avanzar un poquito más y entendamos otras cosas. Usted necesita mantenimiento. Usted tiene logros, usted tiene avances, usted ha visto los cambios. Yo digo, después de la primera semana, ya se empieza a ver los cambios en usted, en la fundación, en la comunidad. De hecho, ya se ve mejor presentado, se ve más bonito, se ve muy chévere allí así sentadito, sentadita, así juicioso, aplicadito. Y desde la primera semana ya usted comiendo bien, durmiendo bien y parando el consumo, ya se ve el beneficio de la comunidad. Pero además de eso, usted necesita mantenimiento. El mejor carro tiene que ser llevado, yo no sé si a los 2 meses, creo que le dicen a uno, me corrigen si alguien lo quiere hacer, que usted tiene que llevar el carro, la moto a mantenimiento cada 2 meses o cada 2000 kilómetros, si no estoy mal. Hay unas veces a 1000, otras veces cada 2000 kilómetros, si no estoy mal. Entonces le dicen a uno lo que ocurra. O los 2000 kilómetros o los 2 meses, si no estoy mal. Le dicen a uno lo que primero ocurra. Usted lleva el aparato a mantenimiento, sea carro o moto, le hacen unos chequeos, le hacen unos cambios, le hacen unos ajustes y siga rodando por las pistas. En este caso, a nosotros para la salud mental, para el buen funcionamiento, para el sostenimiento del progreso, necesitamos mantenimiento. ¿Cuándo? Todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la comunidad nos está a nosotros, voy a utilizar este término, terapiando. Todo es terapéutico y todo nos está llevando a mantenernos, a sostener un proceso de recuperación que ahorita lo cursamos dentro de la fundación, pero a futuro lo vamos a cursar fuera de la fundación. Pero aquí viene la definición de esta palabra. Dice que la comunidad es un espacio donde, es un ámbito donde estamos libres de las drogas, donde hay personas con adicciones que viven juntos de una manera organizada y estructurada con el fin de proponer, con el fin de promover cambios en nuestra conducta y en nuestros comportamientos. De manera, ojo, estructurada y organizada aprendemos a vivir. Pero antes de llegar ahí a esa definición, yo voy a hablar de la palabra común unidad. ¿Qué es que nosotros tengamos todas las cosas en común? Entonces, en esa comunidad viven 30 personas. Es más, no, vámonos al hogar. ¿Cuántos viven en su casa? Entonces, su familia estaba enmarcada, su familia estaba comprendida en, yo no sé, su núcleo familiar. En el caso mío, papá, mamá, separados y 3 hermanos. Ese hacía parte como en su momento de la composición. Ahora, esposa y 2 hijos. Y mascotas también incluidas allí. ¿Cuántos viven en una casa? 4, 5, 6 personas, 3 personas. Mi pregunta es, ¿viven en comunidad? No, señor. No, señor, No. Sí. ¿Qué? ¿Quién dice sí? Bueno, vamos a hacerlo así. 3, 4, 5 personas. Vamos a hablar ahí, vámonos al núcleo esencial, a la familia. 3, 4, 5 personas, 7 personas. ¿Viven en comunidad? ¿Y por qué? Pero antes de llegar al por qué, ¿quiénes dicen que sí viven en comunidad? Levanten la mano. Los que dicen que sí, levanten su mano. Los que dicen que no, levanten la mano.
Uno ni por el sí ni por el no levantaron la mano. Pero bueno, sigamos, no hay problema. En ese orden de ideas y en ese ejercicio, aparentemente viven en comunidad, son familia. Estamos explicando el por qué. Común unidad. Voy a ir un poco más allá. Una misma mente, un mismo corazón y un mismo sentir. La comunidad nos enseña a tener una misma mente, un mismo corazón y un mismo sentir. O sea, todos compartimos los mismos ideales. Todos tenemos presentes unos ideales, en este caso, los de la recuperación. Si el papá dice sí y la mamá dice no, ahí hay comunidad. ¿Ustedes qué dicen? No, Y es lo más habitual. Yo vivía en mi casa, pero yo no sabía vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque mi papá me decía, hoy no va a salir, hoy no hay calle para usted. Pero mi mamá, como era más buena gente, mi mamá como era más chévere, usted sabe, yo era el tesoro de mamá. Así fuera loco, yo era el tesoro de mamá. Entonces, mi mamá me decía, mijo, vaya juegue, qué pecado usted quedarse aquí encerrado tanto tiempo. Y aquí encerrado, mijo, y aquí aburridito, usted ahí, desde que se le dañó el PlayStation y usted aquí aburrido, mijo. ¿Por qué no va y juega un ratico y se entra por ahí a las 5? Recuerde que su papá llega a las 6, entonces se entra por ahí a las 5, antes de que llegue su papá. Y efectivamente, para uno no estar frustriño o frustrado, yo les digo frustriños, frustrado, aburrido, estresado, no tenía el PlayStation, la casa me aburría. Yo no sé si a muchos les aburría la casa, teníamos todo en la casa. Yo personalmente no permanecía en mi casa desde los 11 años por fuera, en la esquina, con los amigos, en el parche, haciendo todo menos lo que había aprendido en mi casa. Y efectivamente, yo salía a jugar y a las 5, 5:30 me entraba. O sea que ahí ya hay un problema, porque no está el mismo pensamiento, no está el mismo corazón y no está el mismo sentir. Por eso llegamos a la comunidad terapéutica, comunidad terapéutica, CT, y empezamos a llevar la contraria. Por eso estamos hablando de reeducación, de volver a ser educados, de educar nuestra mente, de educar nuestro corazón, de educar nuestro sentir. O sea, educar mente, emociones y voluntad. Y pues educarlo a uno, cuando uno ya sabe mucho, cuando uno ya tiene 20 años, cuando uno ya tiene 30 años, cuando uno tiene 50, 70 años. Aquí tengo personas en proceso de rehabilitación de más de 70 años. Y usted viera la cantidad de resabios, la cantidad de mañas que toca deshabituarles, que toca desde la raíz trabajarle. Hay jóvenes de 13, 14, 15 años que están a tiempo y que no tienen tan marcados algunos hábitos y algunos patrones de conducta, pero necesitan comunidad. Ahora, si nosotros estamos en la fundación aprendiendo a vivir bajo comunidad, común unidad, misma mente, mismo corazón y mismo sentir. ¿Será que si yo ahorita le digo a los de la fundación,
Hermano, hagamos la escuela de sabios hasta las 12 del día. Normalmente a las 9:30 y posiblemente más de uno está diciendo, uy, ¿a qué horas acaba este man para yo irme a acostar un rato? Uy, ¿a qué horas termina este personaje ahí para que habla mucho? ¿Y a qué horas acaba para yo pararme y irme a tomar un tinto o a que me entienda? Si yo les digo que vamos hasta las 12 y de pronto 10 dicen, vamos hasta las 12 y 10 dicen, no, son mucho tiempo. Perdón, allí hay comunidad. O sea, yo quiero que usted reflexione qué es comunidad, qué es vivir en comunidad. Porque a veces, mire, es lo mismo, yo puedo estar con gente, pero no es garantía que yo esté acompañado. Aquí habemos un grupo y aparentemente cualquier persona viene y cree que aquí hay comunidad. Pero comunidad no es que haya un poco de gente viviendo en un lugar, viviendo en una finca, viviendo en una clínica, viviendo en una casa. Aparentemente eso es comunidad, pero yo no me quiero quedar con ese concepto. Comunidad es tener todas las cosas en común. Y a veces habemos 40, 20, 80, 70 personas y no hay comunidad. O sea, hay una organización, hay un lugar donde hay un poco de gente voluntaria o involuntariamente. Pero ¿será que estamos viviendo en comunidad? No sé, ¿Será que todos estamos compartiendo los mismos pensamientos de la recuperación? No, no, señor. Porque ahí hay más de uno que está compartiendo el pensamiento de la educación, del aprendizaje. Pero allí puede haber otro que puede estar en el pensamiento de la huida, de la fuga, de coger el pony y arrancar. O hay un sentir de decir, hoy no quiero nada, hoy no estoy para nadie, hoy estoy indignado, hoy estoy obstinado. Y aparentemente hablamos de comunidad. Mire, la Biblia dice, y parece muy sencillo, muy trivial, pero es muy profundo. Los conceptos de la recuperación, así en el año 1940, 1950 promedio, haya aparecido la palabra comunidad y comunidades terapéuticas y grupos de apoyo, red de apoyo. Ahora hay mucho el tema. Para mí, después de 20 años y después de 28 años que conozco las fundaciones, para mí los conceptos de la recuperación y los principios son los mismos. Cambia la terminología, cambia el enfoque. Ayer hablaba con un psiquiatra, de hecho hicimos un en vivo, y ya todo está dado. Ya no hay muchos avances, ya ni la ciencia se quedó corta. Los conceptos ya están dados. Así los adornen y así los acomoden bonitos y así los pongan chéveres y los pongan elocuentes y los pongan de una manera diferente. Los conceptos de la recuperación ya están plasmados. Necesitamos personas que aprendan a vivir en comunidad y que aprendan a integrarlos a su propia vida. Y en ese orden de ideas, vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos como un text. Hablamos de comunidad, pero hablar de comunidad es hablar de una mente bien común. Una mente, un corazón y un sentir. Muchas veces los residentes tienen una mente. La fundación parece que tuviera otra mente, otro pensamiento. Y la familia, otro pensamiento. ¿Para dónde vamos?
según lo que dice, no lo digo yo, eso sí está aquí. Es un ámbito libre de drogas, eso es la comunidad, en el que personas con adicciones viven juntos de manera organizada y estructurada, con el fin de promover cambios en la conducta y en el comportamiento. Hay que, muchas veces, los residentes trabajan por un lado, la fundación por otro lado y las familias por otro lado. Pregunta, ¿hay comunidad? ¿Eso es comunidad? La Biblia dice, no pueden andar dos sin que estén de acuerdo. No pueden andar dos sin estar de acuerdo. Y muchas veces no podemos ponernos de acuerdo para un propósito, pero vivimos juntos. Porque es que comunidad para mí no es vivir juntos. Comunidad para mí no es que usted esté en la fundación. Comunidad ni siquiera es que usted esté en este espacio. Porque usted puede estar aquí, pero puede decir, uy, no, ese man, ese tal por cual, ese hijo de tantas, seguro. Seguro. Un muchacho que sale de la fundación y no continúa su tratamiento y no continúa su proceso y no sale a buscar grupo de apoyo, no vivió en comunidad. Estuvo en la fundación, pero no fue psicoeducado, no fue reeducado, no se llevó. ¿Usted recuerda las habilidades para la vida? ¿Cuántas son? ¿Aló? ¿Y en cuáles se dividen? Suave, uno a la vez, porque el micrófono. ¿Cuál? Suave, uno a la vez, uno. Cognitivas, sociales y emocionales. Cognitivas, sociales y emocionales. Dentro de las habilidades para la vida que están plasmadas en la Organización Mundial de la Salud, hay unas cognitivas que tienen que ver con los procesos mentales. Hay unas afectivas que tienen que ver con nuestras emociones. Manejo de estrés, ansiedad, ¿será que aplican ahí? Sí, señor. ¿Sí? Vale. ¿Y hay unas que? Sociales. Sociales hace referencia a qué? A la sociedad. Yo digo, donde hay más de dos personas, ya hay sociedad. En una casa hay 2, hay 4, hay 5 personas y perdóneme la franqueza, pero a veces en esa familia de 4 o 5 personas, en esa familia de 3 personas, un caos. Papá, mamá y el hijo único, y un caos. Papá, mamá y 2 hermanos. Hay que mirar como referencia los modelos de familia. En estos días, con todo respeto lo digo, en las fundaciones de fundación, no le estoy hablando nada que no tenga que ver, no tenga correlación con la rehabilitación. Sino que esa persona se tomó muy en serio lo que dice en la canción de los hermanos Lebrón. Todo hombre debe tener esposa y ¿qué? ¿Esposa y qué? Y una querida.
esposa de una querida. Hablando de las fundaciones, me dicen que una terapeuta, logró desarrollar la capacidad de en el mismo lugar vivir con el esposo y el amante y los hijos de la recuperación. Esa fundación, por cierto, se acabó. Y me decía una persona riéndose, me decía, esta persona, mira esto y esto y esto. ¿Será que eso es comunidad? Vivían en un lugar, estaban en una casa, pero eso no es comunidad. No hay común unidad, misma mente, mismo corazón y mismo sentir. Y si nosotros vivíamos con un grupo tan pequeño, llamado hogar, llamado familia, llamado casa, y no podíamos, no fue fácil la convivencia, no sabíamos respetar reglas, no teníamos los mismos ideales, las mismas metas, los mismos propósitos. La meta de los papás, uno, pero la meta de los hijos, otra. La meta de la suegra, otra. La meta de los tíos, otra. Los propósitos de la madrina, otros. Y eso se volvió un caos porque todos jalan para su lado. Miren, parte de la comunidad dice que nosotros estamos aprendiendo a vivir de manera estructurada y organizada. Nosotros llegamos a la fundación o a la comunidad en un desorden, en un caos. Desorden mental, desorden emocional, desorden de comportamiento, desórdenes de conducta, desórdenes de disciplina, desórdenes de límites, desórdenes de principios y valores, porque ahora hay una crisis de ética. Hay una crisis de valores. La recuperación no es solamente enseñarle a usted a no consumir, es estructurar. La comunidad enseña que usted debe construirse como buena persona. En estos días mandamos un muchacho a la tienda con un billete de 20,000 y le devolvieron por un billete de 50,000. Mismo pensamiento. El pensamiento de la comunidad, yo lo he aprendido en la comunidad, es que la honestidad es la clave. Y el muchacho ni cuenta se dio que le devolvieron por uno de 50,000, hizo el mandado y llegó con el billete, la devuelta de un billete de 50,000, pero él llevó un billete de 20,000. Cuando se hace el ajuste contable o la revisión de la devuelta, nos damos cuenta que había de más. Y cuando le decimos al personaje que para que no vayan a echar a la persona o se vaya a descuadrar, pues que vaya y le diga que le devolvió mal, pero mal porque le devolvió más de la cuenta. Si le hubiera devuelto menos, vaya a hacer reclamo, pero como le devolvió de más, hay un pensamiento. Y el pensamiento de esa persona, ¿sabe cuál fue? Con eso que nos dieron de más, mi líder, compremos pan y chocolate para todos. Mijo, vaya y devuelva además, porque pues esa plata no es suya, qué pesar, echen a esa persona. ¿Y sabe qué decía el personaje? ¿No será que nos mandaron esa bendición porque quieren que comamos chocolate con pan? Y de pronto si nos sobra, compramos media de cuajada. Mire la comunidad.
Mire el pensamiento. A veces no hay coherencia con lo que, por eso misma mente, mismo corazón, mismo sentir. Por eso a veces no hay coherencia con lo que decimos, pensamos y hacemos. Hablamos de recuperación, pero demostramos otra cosa con las acciones. Demostramos que no estamos viviendo de manera organizada y de manera estructurada. Y si no hay esa organización, y si no hay esa estructura de pensamiento, de corazón y de sentir, pues va a haber una dificultad. ¿Cuál es? Que usted no va a tener las cosas en común. Cuando digo común, los principios de la recuperación. Y si los principios de la recuperación dicen que la honestidad es la clave, ¿usted por qué no es honesto con usted mismo? ¿Usted por qué no es honesto con la fundación? Tristemente, todavía se pierde el papel higiénico en la fundación. Se pierden los boxers en la fundación. ¿Qué pasaría si dejamos un pastel en un cuarto o en una cama? Le pasa lo de Gasparín, desaparece. ¿Qué pasaría si a usted debajo de la almohada le aparece un billete de 100.000? Se pierde un proceso. Está el mismo pensamiento, porque es que yo a veces en mi pensamiento parece que apunto a algo muy diferente a lo que quieren otras personas. A veces el pensamiento del residente es muy diferente al pensamiento del líder, del terapeuta, del profesional, del director. Sigue repitiéndose que nos dicen voltee para la derecha y para dónde volteamos. Yo no me volví vicioso en la olla. Yo me volví vicioso cuando perdí la capacidad de vivir con otras personas, pero cuando perdí la capacidad de vivir organizada y estructuradamente. Por eso usted va a la comunidad y hay un orden desde que se levanta hasta que se acuesta. Hay un orden para cada cosa, hay una estructura para cada área, hasta para la comida. Por eso hay un horario, por eso hay una dinámica, por eso hay una estructura, por eso hay una organización. Para la acostada, una de las cosas que más le ha costado al ser humano es un buen descanso. Y nosotros no tenemos estructura ni siquiera para dormir. Yo le debo, obviamente por mi dinámica, por mis múltiples ocupaciones, pero a mí la comunidad me enseñó a acostarme a las 9 de la noche. Eso no es para el vecino, él tendrá otro pensamiento. Eso no es para mi tía, tendrá otro pensamiento. Eso no es para mi prima, para la madrina, ellos tendrán otro pensamiento. Pero como yo aprendí a vivir en comunidad, yo aprendí a respetar unas reglas. Y a las 9, a mí me sonaba la musiquita de Colgate, de irme a cepillar los dientes y acostarme a dormir. Ahorita no lo hago porque a veces a esa hora todavía estoy pegado al teléfono respondiendo mensajes. Don Matías esto, don Matías lo otro, don Matías aquí, don Matías, mi hijo está bien, mi hijo no le ha faltado nada, don Matías, si hay que mandarle, cosas así.
Pero a mí la comunidad me enseñó a vivir de manera organizada y de manera estructurada. Ojo, no solamente por la tendida de cama, no solamente por los deberes y los quehaceres, no solamente por la presentación personal, no solamente por mi estigma. Mire, le voy a decir algo tan sencillo que se maneja en comunidad. Su proceso es personal, no lo ventile con los demás. Mire, yo fui tan hermético con mi proceso. Yo no salía de la oficina del terapeuta a salir a contarle a todos mis compañeros. Yo mi proceso me lo guardaba para mí. Porque a veces por envidia, a veces por egos, a veces por bochinches, a veces por comentarios que se ven en la comunidad, por las diferencias, porque todos nos pensamos igual. Y nosotros no nos vamos a poder hacer uno porque tenemos muchas diferencias. Los gustos, los patrones de crianza. Imagine cómo yo me hago uno con una persona que hasta la música es tan diferente, que la forma de vestir es diferente, que la forma de peluquearse es diferente. Yo ahí nunca me voy a unificar, ni nunca voy a poder convivir con esas personas. Ojo, muchachos que les para un gato en la cabeza y tienen un poco de raya en la cabeza. Yo seré respetuoso de eso. Pero no, a mí la comunidad me enseñó y dentro de la autoestima a estar bien y a estar bien presentado. Pobre, pero aseado. Pobre, pero organizado. Usted me dirá lo que me diga. No soplamos, no fumamos. Al menos tenemos que darnos la oportunidad de sentirnos y de vernos bien. Eso es autoestima. En ese orden de ideas, en ese ejercicio, la comunidad devolvió muchas cosas. La comunidad me enseñó a verme bien presentado. La comunidad me enseñó a respetar. La comunidad me enseñó a valorar. Sí, como estamos hablando de reeducación, yo lo he contado aquí, yo me demoré 6 meses en tomarme una gaseosa en la fundación. Las personas hoy en día llegan con tienda, llegan con mecato, llegan con paquetes, llegan con infinidad de cosas. Yo me demoré unos añitos, perdón, unos meses en tomarme una gaseosa. A los 6 meses me tomé una gaseosa. Y no porque no me la pudieran dar, y no porque yo no la pudiera pedir, y no porque la fundación fuera malo, no. Aprendí a hacer un proceso a pulso. Me dijeron, Dios y usted, nadie más, porque ya había hecho procesos a punta de uva chilena y chuleta y no me sirvieron. Ya había hecho un proceso de visitas cada 8 días, de visitas entre semana, de llamadas con frecuencia y no me sirvió. Donde medio yo suspiraba así y ahí mismo me llegaba lo que yo pidiera. Y no valoré eso. Cuando yo me demoro como 6 meses en tomarme una gaseosa, aprendí a valorar los platos de comida que le dejé por muchos años servidos a mi mamá. Aprendí a valorar cuando tenía para comerme una chuleta en el Bochinche o en cualquier lugar, o en Mario Bros, o en Ventolini. Y con eso que me podía alimentar y nutrir, prefería irme a quemarlos, a consumírmelos y a autodestruirme. Entonces la comunidad me enseñó a valorar todo el esfuerzo, muchas cosas valoramos, pero me enseñó a valorar también el esfuerzo que hacían mis papás, el esfuerzo que hicieron ellos por darme lo mejor y que yo muchas veces no le correspondía. Era indiferente y me daba lo mismo. Yo no sé si usted está valorando
verse un poquito mejor, vestirse un poquito mejor, porque muchos llegaron a afectar hasta su presentación personal. Yo no sé si usted está valorando el día de hoy y la comunidad, como es un espacio libre de humo, de consumo, porque también hay comunidades que están promoviendo el libre consumo. Usted se enfermo, ay, pongámoslo a fumar, pero pongámoslo a fumar de forma segura. Y muchos quieren llegar con ese pensamiento a la fundación y por eso chocan. Reducción de daños se llama. Me dijo una vez un director de una fundación, es que este es un modelo innovador. Si antes se fumaba 5, ahora que se fume 4 nomás. Y después se va a fumar 3. No. El pensamiento de la comunidad es que es un espacio libre de humo. O sea que si usted llegó hoy a la comunidad, hoy mismo tiene que parar el consumo de cigarrillo, de alcohol y de cualquier psicoactivo. Hasta el cigarrillo es un psicoactivo. Tiene psicoactivo. En niveles más reducidos, pero es un psicoactivo. Tiene que reducir el alcohol. Tiene que usted perder contacto si llegó a la comunidad con cualquier sustancia psicoactiva. ¿Compartimos ese pensamiento o todavía muchos decimos, yo llegué a estar en la fundación con ese pensamiento? Pues hermano, yo voy a dejar la heroína, yo voy a dejar el bazuco, pero de pronto voy a dejar la marihuanita por ahí. Voy a dejar la varetica por ahí de pronto. Y ese no era el pensamiento de los que me dirigían. Ese no era el pensamiento de los que me lideraban a mí. Ese no era el enfoque que ellos tenían. O sea que yo estaba en la fundación, ellos estaban pegando para un lado, pero yo estaba pegando para otro. Y allí que hay comunidad, pueden haber dos y caminar si no están de acuerdo. No, señor. No, señor. Entonces todos tenemos que, por los gustos, por la música, por la forma de vestir, no nos vamos a hacer uno. Por las edades, tampoco. Unos son del Cali, otros son del América, otros son del Nacional, otros son del Deportivo Guachené. No nos vamos a unificar ahí, pero por los ideales de la recuperación, por eso usted en comunidad, usted recibe unos principios de la recuperación y usted los empieza a aplicar, usted los empieza a vivir. Porque es que vivir en comunidad, venga, yo no me vaya a decir que no es fácil. Pero usted comprende unos conceptos de recuperación. Usted comprende unos conceptos psicológicos, unos conceptos espirituales que lo llevan a tener un pensamiento afín, un sentir afín y un corazón afín. Cuando menciona la palabra corazón, eso es bíblico, dice que todos eran de una misma mente, todos eran de un corazón y todos eran de un sentir. Para mí, esa palabra corazón puede representar amor. Cuando uno ve el corazón, uno se imagina, yo no sé por qué alguien dijo que el corazón tiene una forma. O es así, o es en forma de cupido, o es en forma de ojitos, o es en forma de besito. El amor es tan grande que no tiene forma, no tiene anchura, no tiene altura, no tiene longitud. Tiene unas formas de ser expresado, pero son múltiples. ¿Realmente usted está amando la recuperación? ¿Realmente usted está enamorado del tratamiento? ¿Realmente usted ama la comunidad? Mire, a mí me dan a veces envidia sana. En estos días me dijo una persona, yo voy a asistir a un congreso, voy a hablar de AA o de NA, perdón. Muchos dicen, yo soy recuperado a la manera de NA.
Y ellos hacen convenciones anuales en Estados Unidos, en diferentes ciudades, Medellín, Cali, Barranquilla. Hace poco hubo una en Cartagena y a mí me invitaron. Yo no soy a la manera de Dios, yo soy a la manera de Dios, pero respeto esas comunidades porque ayudan a sostenerle el proceso a muchas personas. Y han ayudado y tienen casos exitosos al paso de los años. Ah, que no fue la forma mía, que yo estuve en otra comunidad. Quizá la comunidad mía y el enfoque mío es más bien teoterapéutico. Genial. Pero ¿sabe qué? Si una persona de esas va a Barranquilla, va a los Estados Unidos, hasta Alemania, va a Medellín, va a donde le digan, ¿será que ama? ¿Será que hay un mismo corazón? Señor. Ahora, miremos otro tipo de comunidades. Yo no le estoy alargando mucho. Yo quiero que usted entienda el mensaje y sepa que aquí estamos aprendiendo a vivir en comunidad. ¿Pero qué es vivir en comunidad? Tener unos ideales, tener un pensamiento, tener un corazón y tener un sentir. Yo una vez me confronté porque en un grupo de 60 personas llamado Fundación, yo me confronté durísimo y me tocó que mirar para arriba. Porque a veces hay 60 personas en una finca que comen, que duermen, que hacen algunas actividades, pero no tienen las cosas en común. No tienen el mismo pensamiento y me di cuenta que con 60 personas, cada uno tenía un pensamiento diferente. Cada uno tenía un corazón diferente y cada uno tenía un sentir diferente y me frustré. Estaba frustriño. Y me esforcé por cambiar esa dinámica, por realmente vivir en comunidad. Y vivir en comunidad no es que todos peguen para su lado. Por eso en la casa el papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa y los hijos dicen otra cosa. Y el profesor de la escuela dice otra cosa. Y la suegra dice otra cosa. Y los tíos dicen otra cosa. Y los primos dicen otra cosa. No va a funcionar. No va a funcionar nada de esa manera. Porque no apuntamos al mismo propósito. No tenemos claros los mismos ideales. Y a veces en la misma comunidad parece que se hablaran muchos idiomas, se hablaran muchos lenguajes. Yo lo digo de esa manera. Yo me volví vicioso no cuando me metí el cacho a la boca, cuando en mi casa me decían voltea a la derecha y yo volteaba a la izquierda. Y llego a la fundación y no aprendo a vivir en comunidad. No aprendo a identificarme con unos conceptos. No aprendo a respetar las reglas. No aprendo a respetar los ideales. Y una vez me sentí muy mal como director porque me di cuenta que 60 personas en una fundación conviviendo, no viviendo, convivir o sobreviviendo, parecíamos al Chapulín era que decía, sálvese quien pueda, dando a entender que los 60 cada uno empujaba para un lado diferente. Unos remaban con la derecha, unos remaban con la izquierda, unos más duros, unos más despacio. Y por eso dice que además de la comunidad ser un espacio libre de consumo, un espacio diseñado para las personas que han tenido conductas adictivas, es un espacio que nos enseña a vivir de manera organizada y estructurada. Yo hoy tengo orden en mis pensamientos. Yo hoy tengo orden en mis emociones. Yo hoy tengo orden en mi voluntad.
Yo hoy no hago lo que se me venga la gana. Yo hoy no tengo orden en mis impulsos. Tengo orden en mis deseos. Tengo orden en mi desenfreno. Y a veces pasa 1 año, 2 años, 3 años y no hemos aceptado el aprendizaje de la comunidad. Nos ponen la cascarita, nos ponen la prueba y nos deslizamos. A mí la comunidad me enseñó honestidad. Si yo permito que en mi fundación fumen cigarrillo y yo no hago nada, es porque tarde o temprano yo voy a hacer lo mismo. Esta mañana se lo decía un personaje, y para no dar nombre, ¿sí o no, costeño? Señor. Entonces usted va donde su mujer, vuelve al hogar porque al hombre lo coge una sonrisa y le dice, ay, un cigarrillito, mi líder, un cigarrillito. Y hacen trizas con él por una sonrisa. Por un bigotudo con pelo. Entonces usted vuelve, yo no pude convivir con una pareja. Porque la comunidad me enseñó a vivir en un entorno sano. Y yo no pude vivir en comunidad con una persona. Porque el pensamiento de esa persona era rumbear jueves, viernes, sábado, domingo y de pronto lunes era festivo. Y a mí la comunidad me enseñó a vivir en un entorno saludable, sano. Entonces esa persona me dijo, pues usted volvió muy sano. Y yo no estoy para amargarme. Y si yo accedo, ¿usted cree que yo estuviera hoy aquí? Si yo por darle contentillo, no a la mente, no al corazón, no al sentir de la recuperación, sino por darle gusto a la vida de otra persona que quería rumbear toda la semana, ¿estuviéramos aquí? No, señor. Y si yo no me paro duro en comunidad a decirle esto no es permitido, esto no va, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres, no riegue malestar, no se recree en el pasado, lleve sus problemáticas a los conductos regulares. Yo no sé por qué cuando se va alguien de la fundación, ahí sí habla la gente. ¿Y por qué no hablo a tiempo para ayudarlo? ¿Por qué no hablo a tiempo para ayudarlo? Ahí me preocupa. ¿Cómo lo ayudaron? ¿Cómo lo ayudaron? Mire, yo le voy a decir. Si yo me acomodo y yo soy permisivo dentro de la comunidad, es porque hay un pensamiento en mi subconsciente o inconsciente. Pueda que mi consciente diga yo no voy a consumir, pero usted se le va a acomodar al estilo de vida de otras comunidades. Usted puede amar mucho a una persona, pero usted tiene que tener el pensamiento de la comunidad terapéutica y el pensamiento de la comunidad dice que es un espacio libre de humo. Que tienen que tener unas metas y unos propósitos. Y si una persona o su pareja, mi mamá, me tocó que decirle, hoy le decía esta mañana, yo le decía a alguien, a mí me tocó que dejar de ir como 4 años donde mi mamá. Porque es que yo aprendí a vivir en comunidad y la comunidad me estableció unos límites y unos patrones de conducta.
Y mi mamá, que la amo mucho, hasta le ha venido diciendo, mamá, ¿y por qué no te has vuelto a conectar a las charlas? Vive en España. No vas a pensar, tengo una excelente relación con ella. Pero algún momento no éramos comunidad, porque no compartíamos el mismo pensamiento. Yo salgo de la fundación y yo salgo a buscar red de apoyo. Yo hice todo lo que fuese necesario para sostener mi proceso de recuperación. Todo lo que fuese necesario para sostener mi proceso de recuperación. Todo lo que fuera necesario. Entonces yo salgo de la fundación por la mañana, yo estoy en terapia, por la tarde yo estoy en terapia, por la noche yo estoy en terapia. Salgo a hacer mi vida, claro, vida social, vida laboral, vida educativa. Vuelvo a relacionarme. Por eso hablamos que entre las habilidades para la vida hay unas habilidades sociales, interpersonales, donde nos damos cuenta que no estamos solos. No somos solamente somos nosotros, interactuamos. Y mi mamá me empieza a ver en terapia, porque la comunidad, yo vuelvo de la fundación a la casa. Y ella me ve en terapia, me ve leyendo, me ve me ve retroalimentándome. Yo no soltaba los cuadernos de los apuntes que yo había tomado. Es más, yo conservo mis agendas y mis cuadernos de la recuperación. No suelto lo que me enseñó la terapia, la comunidad terapéutica. Y mi mamá me dice, mi hijo, yo lo he contado muchas veces, yo estoy muy agradecida, yo estoy muy contenta con la obra, con lo bonito que usted está, con los repuestos, con sus cambios. Tan juicioso que llegó usted por allá de la fundación. Pero no se tome las cosas tan a pecho. No se tome las cosas tan a pecho. Deje de estar yendo, vaya un día por allá a la terapia, pero tiene que ir todo el tiempo y a veces los domingos también tiene que estar en terapia, buscando red de apoyo. Yo casi le mermo y yo necesitaba era aumentarle. Y donde yo le merme y donde yo me haga comunidad, donde yo cambie mi pensamiento, el que me dio la comunidad terapéutica y yo adopte otro pensamiento, posiblemente no estuviera yo hoy aquí sentado. La comunidad tiene unos principios y dentro de esos principios hay unos que apuntan a una recaída, a una prevención de recaídas. Desarrollo de habilidades. Aquí desarrollamos unas habilidades. Estructuramos unas rutinas o unos hábitos o unas costumbres. Y tenemos apoyo, solidaridad en conjunto. ¿Usted qué tiene en la comunidad? Apoyo. ¿Qué tiene en la comunidad? Estructura.
¿Qué tiene en la comunidad? Un espacio donde usted desarrolla muchas cosas, porque usted no las podía desarrollar allá. ¿Qué tiene en la comunidad? Prevención de recaídas. Apoyo, estructura, unos hábitos, un entorno, una disciplina, unas normas, unos horarios, una disciplina, todo ese marco y una estructura. En psicología se llama psicología organizacional. ¿Qué más tiene? Desarrollo, donde su potencial se tiene que elevar, donde usted colabora, donde usted sirve, donde usted es grupo alto, donde usted viene de menos a más. Pero algo tan importante que a veces no le damos la relevancia. Prevención de recaídas. Ese manual yo lo tengo claro. En las es más, existe un manual de recaídas. Yo tengo el libro. Pero ese concepto yo lo tengo aquí y lo aplico. ¿Quién me lo dio? La comunidad. Yo desde que me levanto con el manual. Porque recientemente vi a un duro de las fundaciones después de 17 años recaer. Hace como 6 meses una persona con 15 años recayó. Y yo le digo a los muchachos, yo salgo de mi casa y yo no sé si en la esquina me está esperando el jíbaro para hacerme una donación. En una comunidad, yo vi ahora en noviembre que hicimos un mural por acá, al jíbaro tomando tinto con los muchachos de la fundación. Y no despabilarse. Y el jíbaro tomando tinto y el jíbaro haciéndoles mandados. ¿O estoy equivocado? No, señor. O sea que cambié. Me salí de la misma mente, me salí del mismo corazón, me salí del mismo sentir. Si a veces en una casa, los padres para un lado, los hijos para otro, yo no puedo llegar nuevamente a la sociedad y cambiar mis ideales. Cambiar mis ideales. Usted tiene una estructura. ¿Qué tiene? Apoyo. ¿Qué tiene? Estructura. ¿Qué tiene? Desarrollo de sus habilidades o capacidades. ¿Y qué tiene? Un manual y una prevención de recaídas. Y la recaída no es volver a consumir. Esta mañana, después del devocional de las 5 de la mañana, yo lo decía. Muchos recaen en conductas y comportamientos. La recaída inicia en conductas y comportamientos. ¿Dónde lo dice? El pensamiento de la comunidad terapéutica. Nadie vuelve a recaer, nadie vuelve a la olla si primero no recayó en conductas y comportamientos. Tumbemos esos mitos. Ay, que fue porque la mujer me dejó. Ay, que fue porque me echaron del trabajo. Ay, que fue porque me sentí solo. Ay, que fue porque me sentí triste. Usted ya venía recaído en conductas y comportamientos. ¿Cuáles? Ahí sí tiene que mirar usted un poquito para adentro y hacer la introspección, hacer el análisis. Entonces, familia, vamos a dejar ahí porque, el tiempo se nos fue, no abrimos espacio para las intervenciones, pero yo creo que el tema es muy importante. Para mí es trascendental aprender a vivir en comunidad. O sea, casi que preponderante. Amén, familia. Otra vez. Dejarlo ahí en stand-by. Y nos volvemos a encontrar el día miércoles para que sigamos hablando de la comunidad en el proceso de rehabilitación. Yo no sé si a usted le interesa, pero esto para mí es muy serio. Compromiso de que yo no puedo salir de esta comunidad a vivir de otra manera, a pensar de otra manera, a sentir de otra manera. Porque es que si yo no tengo claro el manual, ojo, ¿qué tengo? Apoyo. ¿Qué tengo? Estructura. ¿Qué tengo?
desarrollo de mis capacidades. El sábado me mandó a llamar a un señor con mucho dinero para que le hiciera un favor. Y yo entré a una mansión. ¿Y qué es lo primero que le ofrecen a uno? El trago. Y si yo no llevo el apoyo de la comunidad, si yo no llevo la estructura de la comunidad, si yo no llevo el desarrollo de la comunidad y si yo no llevo el manual o la prevención de la comunidad, lo más probable es que yo hoy no hubiera podido estar aquí con ustedes. Pero yo voy con unos ideales, voy con una mente, voy con un corazón, voy con un sentir. Fui a la reunión y ríase, estaba de cumpleaños la esposa de ese señor, una mansión. Fui a lo que fui al compromiso, fui a la charla, una diligencia que hay que hacer con él. Yo después le cuento porque yo sé que usted queda con la intriga, pero yo esa parte yo ya se la cuento después con calma. Por el tiempo no se la puedo contar porque no nos permite el espacio, ya nos alargaríamos, pero es un tema y es un trámite ahí de un predio de él y de unas averiguaciones ahí que hay que ayudarle a él en la alcaldía. Pero fuimos apoyo, estructura, desarrollo de capacidades y habilidades y con el manual, con la prevención. ¿Lo tenemos claro? Eso es lo que nos da la comunidad. Sí, señor. Un abrazo especial, feliz inicio de semana, Dios los bendiga, se les quiere, pórtense juiciosos y con toda la disposición y la actitud a seguir avanzando. Yo esto no lo veo de manera superficial, esto para mí es mi vida. Y si yo suelto la comunidad, adopto otro pensamiento, yo adopto otro corazón, yo adopto otro sentir, me puedo estrellar. Y pagar un precio tan alto, una estadía, unos valores, tiempo, renunciar a muchas cosas allá externas que usted está hoy aquí, para después aprender a vivir en comunidad, sería ir en contravía de algunos principios. Ahí está la reflexión. Yo quiero hacer las cosas y quise hacer las cosas bien y como deben ser, para no seguir dando vueltas, para romper el círculo vicioso y para modificar esos patrones de conductas negativas que habíamos que cambiar. Y por eso hoy puedo decir, bendita la comunidad, bendigo la fundación, bendigo el lugar, bendigo las personas que Dios puso en mi camino para enseñarme a modificar y por darle un giro a mi vida. Ahí seguiremos hablando de la comunidad, muchachos. No se olvide. 4 punticos, el apoyo, la estructura, el desarrollo, el manual de prevención. Un abrazo para todos, feliz resto de día, bendiciones, que estén bien. Chao, chao. Mil gracias, Dios les